Creo que sí. No. Bueno, entonces, muy buenas tardes, días para todos. Em, Nos encontramos a prácticamente 2 días del comienzo de la gran fiesta de Shavuot, que tradicionalmente se considera la fiesta de Matan Torah, de la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Y bueno, con vuestro permiso voy a hablar un poquitito de lo que significa esta fiesta. Y para poder entenderlo, vamos a hacerlo por medio de los nombres de la fiesta y otras cosas más, de acuerdo al tiempo que tengamos. Eh, Nosotros tenemos en la fiesta de Shavuot, que básicamente viene 7 semanas exactamente después de la fiesta de Pesach. Eh, el segundo día de la fiesta de Pesach, el 16 de Nisan, empezamos a contar el Omer, la cuenta del Omer, que son 49 días, 7 semanas. Hoy nos encontramos en el día 47 del Omer, nos faltan 2 días. Y el día 50 básicamente es la festividad de Shavuot. Uno de los motivos de este nombre Shavuot es porque Shavuot significa en hebreo semana. Entonces, como se cuentan 7 semanas desde la fiesta de Pesach, desde la salida de Egipto hasta la fiesta de Shavuot, es por eso es de que ese es uno de los nombres de esta festividad. Entonces, ese es el primer nombre. Este nombre aparece en el libro de Devarim, el quinto libro de la Torá, capítulo 16, versículos 9 y 10. Ahí la Torá nos dice, y harás la fiesta de Shavuot para Hashem, tu Dios. Entonces, ese es el primer nombre. Después aparece en el libro de Éxodo, en Shemot, capítulo 23, versículo 16, esta fiesta como la fiesta de la recolección, de la siega. La Torá nos dice, Behag Akatzir, y la fiesta de la recolección, Bikurei Maaseja, las primicias de tus actos que vas a sembrar en tu campo. Entonces aquí la Torá denomina a esta fiesta, a esta festividad como Hag HaKatzir, la fiesta de la recolección, de la siega, del cereal del campo. Tercer nombre de la fiesta, Yom HaBikurim, la fiesta de las primicias, como está escrito en el libro cuarto de la Torá, Bamidbar. La Torá nos dice en el capítulo 28, 26, Beyom HaBikurim, y en el día de las primicias, Behakribhem, cuando sacrifiquen Minja Hadashah, un sacrificio nuevo para Dios. Entonces, aquí la Torá denomina a esta fiesta el día de las primicias. Y por último, esta fiesta se llama Atzeret. Atzeret es un nombre que le dieron nuestros sabios a esta festividad, que vamos a ver cuál es el sentido de este nombre. Entonces, empecemos paso por paso, nombre por nombre. El primer nombre que encontramos en la Torá a esta festividad es Hag HaShavuot. El tiempo de esta fiesta, la fecha de esta fiesta, es algo especial. ¿Por qué? Porque en realidad la fiesta de Shavuot no tiene fecha. ¿Qué significa no tiene fecha? Todas las fiestas de la Torá tienen alguna fecha especial. ¿Sí? La Torá escribió la fecha de cuándo comienza la festividad y cuántos días dura la festividad. Por ejemplo, cuando la Torá habla de Pesach, que acabamos de pasar, la última fiesta,
la festividad, la Torah nos dice que la fiesta comienza el 15 del mes de Nisan. Rosh Hashanah, el año nuevo, el primero de Tishrei. Por supuesto, los nombres de los meses no aparecen en la Torah. ¿Sí? En la Torah no aparece ni el nombre de Tishrei ni Nisan. ¿Sí? Esos nombres son, se les colocó a los meses del calendario hebreo en Babel. ¿Alguien sabe cuáles son los nombres de los meses en la Torah? ¿Qué nombre tienen? No, yo no me ¿Alguien los tiene sé opinión? todos. ¿Eh? No me los sé todos. Ordenadamente no. No, entonces, en realidad, la respuesta es de que en la Torah los meses no tienen nombre, sino tienen número. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. En la Torah no hay nombres para los meses. ¿Bien? Tampoco para los días. Los días no tienen nombre. Sí, el primer día de la semana se llama primer día. El segundo día de la semana se llama segundo día. El tercer día de la semana se llama tercero. El único día de la semana que tiene nombre, ¿cómo se llama? Shabbat. El Shabbat. No, Shabbat sí. Shabbat tiene nombre. Yom A Shabbat. pesar de que, a pesar de que también en la Torah se denomina Yom HaShevi'i, el séptimo día, pero también eso sí tiene un nombre, Shabbat, ¿sí? Día de descanso, de reposo. Los meses no tienen nombre. El mes de la salida de Egipto, donde festejamos la fiesta de Pesach, es el Jodesh Arishon. El segundo mes, Iyar, que acabamos de terminar, es el Jodesh Hasheni, el segundo mes. El tercer mes en el cual nos encontramos ahora, que es el mes de Sivan, es el Jodesh Ashlishi. O sea, la Torah se entregó en el tercer mes del calendario. Y así sucesivamente, los nombres de los meses, de los 12 meses del calendario hebreo, básicamente son sus números, de 1 a 12. Muy bien. Entonces, así sucesivamente encontramos en la Torah que cada fiesta tiene una fecha. La fecha está compuesta por el día de la fecha, ¿sí? El día del mes y del número del mes. Entonces, la fiesta de Pesaj es el 15º día del primer mes. La fiesta de Rosh Hashanah es el primer día del séptimo mes. El día de Yom Kippur, del ayuno del día del perdón, es el día 10 del séptimo mes. La fiesta de Sukkot, de las cabañas, es el 15º día del séptimo mes. Y así sucesivamente. En todas las fiestas de la Torah, por supuesto, vamos a encontrar una fecha. ¿Qué? Pero cuando llegamos a la fiesta de Shavuot, no hay fecha. ¿Por qué no hay fecha? Porque la Torah dijo, no va a tener fecha esta fiesta, sino que vas a tener que contar 7 semanas, 49 días desde el segundo día de Pesaj. Y cuando termina la cuenta de esos 49 días, entonces al otro día es la fiesta. Entonces, la fiesta de Shavuot básicamente es el día 50º, contando desde que comenzamos a contar el primer día de la cuenta del Omer, que es el segundo día de Pesach, desde el 16 de Nisan. ¿Qué? Que básicamente, como creo que ya explicamos, ¿por qué se llama la cuenta del Omer? El Omer es una medida de cebada, que era el sacrificio que se traía el segundo día de Pesaj, y desde ahí se empezaba a contar la cuenta de los 49 días, y por eso se le dio a esta cuenta el nombre de la cuenta del Omer, porque empieza el día que se traía el Omer, que era la cantidad de cebada que se sacrificaba en el templo, en el Beit HaMikdash. Muy bien. El que quiere ver el versículo, lo podemos encontrar
en varios lugares, en Levítico, en el capítulo 23 y en Deuteronomio, en el 17, donde básicamente ahí la Torah dice una y otra vez de que tenemos que contar 7 semanas desde que traemos el Omer, el sacrificio, y hasta que terminan esas 7 semanas tenemos que contar, y ahí básicamente va a comenzar la festividad. De acuerdo a esto, sería posible de que la fiesta de Shavuot cada año caiga en otra fecha. ¿Por qué? Les voy a explicar. Pongan atención. Pongan mucha atención. Los meses hebreos a veces tienen 29 días y a veces tienen 30 días. Si ustedes saben de que los meses gregorianos, menos febrero, tienen o 30 días o 31 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que se hizo es dividir el año de 365 días en 12 partes, y eso básicamente da esa cantidad de días por mes, o 30 o 31, menos el mes de febrero. No vamos a entrar en detalle. El calendario hebreo, eso está basado en los 365 días, que básicamente es el calendario solar. El calendario hebreo es lunar, y el movimiento de la luna, a diferencia del movimiento del sol, sí, básicamente de la Tierra, alrededor del Sol, como lo veamos, es diferente. El calendario, por ejemplo, musulmán, también es lunar, pero el calendario hebreo es una conjunción entre el lunar y el solar. No voy a entrar ahora, es un tema aparte, quizás lo vamos a ver en otra oportunidad. De cualquier manera, teóricamente, la fiesta de Shavuot podría caer cada año en base a el mes de Nisan y de Iyar, podría caer en otra fecha, en una fecha diferente. Sí, a veces un día antes, a veces un día después. ¿Por qué? Porque a veces puede haber un año de que el mes sea de 29 días, a veces que sea de 30 días, y en esa situación, entonces, básicamente, cada vez la fiesta puede caer en otra fecha. De cualquier manera, basándonos en ese hecho, resulta de que esta fiesta no tiene fecha. A mí lo que me importa es contar 49 días, y cuando llega el día 50, esa es la fiesta. No me importa si este año cayó el 6 de Sivan, o el 5 de Sivan, o el 7 de Sivan. De acuerdo a nuestro calendario de hoy en día, que es un calendario que fue fijado hace aproximadamente 1500, 1600 años por uno de los grandes sabios talmúdicos, entonces, desde ese momento, las fechas prácticamente están fijas, y por eso la fiesta de Shavuot siempre va a caer el 6 de Sivan. Sí, esa es básicamente la fecha fija que tenemos hoy en día. Muy bien. Pero, otra vez, ¿eso es por qué? Porque nosotros no podemos cumplir la mitzvah de la santificación del mes, que era todo un proceso que se hacía, y que cada mes tenían que venir testigos a Jerusalén, a Jerusalén, presentarse frente a la corte y testimoniar que vieron el comienzo del nacimiento de la luna, etcétera, etcétera, y se fijaba en ese momento cuando empezaba el primer día del mes. Para no confundirnos, entonces, lo que yo quiero que quede claro es de que la única fiesta en la Torá que no tiene fecha oficial, a pesar de que hoy en día sí tiene una fecha fija, pero según la Torá no tiene fecha oficial, es la fiesta de Shavuot. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que una fiesta no tenga una fecha oficial fija según la Torá? Especialmente una fiesta como esta, la fiesta de la entrega de la Torá. ¿Qué? Entonces, básicamente el motivo está basado en el hecho de que la fiesta de Shavuot, sin ninguna duda, depende de la fiesta anterior, que es Pesaj.
O sea, la Torá conectó a estas dos fiestas con la cuenta del Omer, 49 días de cuenta. Terminó el primer día de la fiesta de Pesach, empezamos a contar 49 días hasta que llega Shavuot. Hay una conexión clara, esencial, entre estas dos fiestas. La Torá nos quiere enseñar, para llegar a Shavuot, tú necesitas pasar primero por la fiesta de Pesach. No se puede llegar a Shavuot sin antes haber cumplido y festejado la fiesta de Pesach. ¿Sí? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, si tú festejaste Pesach, pero no tienes a Shavuot, tampoco está completo. Necesitas las dos cosas. Pesach necesita de Shavuot y Shavuot necesita de Pesach, y por eso la Torah las conecta por medio de la cuenta del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación tiene Pesach con Shavuot y Shavuot con Pesach? La relación es lo que representa cada una de estas dos fiestas. Dos fundamentos muy importantes. El primero es la elección del pueblo de Israel y la revelación de la fe en el mundo. Cuando nosotros salimos de Egipto, básicamente lo que hace Dios es decir, yo he elegido a esta nación de entre las naciones para ser mi pueblo, para ser un pueblo especial, y por eso básicamente los saco de Egipto por medio de golpear, por medio de 10 plagas a esta nación, luego hundirlos en el Mar Rojo, en el Yam Suf, y de esa manera se reveló en el mundo dos cosas. La primera, de que hay un pueblo que Dios ha elegido, y segundo, que hay un director en el mundo, hay alguien que maneja la existencia, y ese es Dios. Y eso básicamente nos trae y fortalece nuestra emuná, nuestra fe. Esa es la fe que existe en el pueblo de Israel. Pero para que esa fe se manifieste de manera completa, entonces necesitamos recibir la palabra de Dios que nos enseñe a cómo dirigirnos a Él, a cómo respetarlo, a cómo cumplir con sus órdenes y a cómo básicamente hacer una vida como Dios manda. Y esto lo podemos hacer únicamente cuando Dios nos entrega la Torah, donde en ella aprendemos todos los valores humanos, personales, sociales, divinos, las enseñanzas de las mitzvot, de los preceptos de la Torah, para poder lograr tener un mundo mejor, una vida de valores elevados que básicamente permiten de que el mundo se maneje como corresponde, que se maneje con ideales y no sea un mundo materialista, un mundo subyugado a los instintos y a los deseos materiales y animales de la persona. Entonces, básicamente aquí hay dos fundamentos esenciales que los recibimos de estas dos fiestas, que por ese motivo tienen que estar conectadas y no podemos una sin la otra. Y esto está manifestado en una bendición que el pueblo de Israel dice diariamente en la mañana, que es una de las bendiciones que se deben decir antes de el estudio de la Torah. El estudio de la Torah es una gran mitzvah, un gran precepto, una gran obligación. Y una de las bendiciones que se dicen tiene en su texto las palabras, bendito eres Dios, Hashem Elokeinu, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres Hashem, el que entrega la Torah. Entonces, si ustedes se fijan en este texto,
¿qué decimos? Asher bacharbanu mikol ha'amim, que nos has elegido de entre todas las naciones, venatan lanu, y nos dio a nosotros la Torah. Entonces hay dos cosas, que básicamente son los dos componentes de estas dos fiestas. Cuando la persona dice Asher bacharbanu mikol ha'amim, básicamente lo que está diciendo, eso es lo que adquirimos en Pesaj. En Pesaj Hashem recoge a una nación, la elige, la libera y la toma básicamente en su posesión como su nación, como su pueblo. Entonces la fiesta de Pesaj manifiesta la elección de Am Israel. Y la fiesta de Shavuot manifiesta el segundo punto, que es la recepción de la Torah. Y la cuenta del Omer viene a enseñarnos de que no es posible una sin la otra. ¿Bien? Hay muchas personas que se preguntan, bueno, pero la Torah, ¿a quién se la entregaron? ¿Sí? Dios no entregó la Torah a todas las naciones. Todos sabemos de que las naciones tienen obligación de cumplir Sheva Mitzvot de Noach, 7 preceptos de los hijos de Noé, los Noahidas, y esa es su obligación y no más. Y la Torah completa con sus 613 preceptos, Hashem se lo entregó al pueblo de Israel, y solamente al pueblo de Israel. Y por eso, la fiesta de Pesach y de Shavuot básicamente manifiestan esos dos puntos. Y es muy importante entender la conexión que hay entre ambos. Hay muchas personas que quizás cuando empiezan a estudiar la Torah, se enamoran de la Torah, se enamoran de los preceptos, pero no lo conectan con el pueblo de Israel. Y eso es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Porque la Torah sin Israel es algo que no tiene sentido. Exactamente como el pueblo de Israel, sin tener la Torah, es un pueblo débil, es un pueblo que por supuesto es elegido por Dios, pero tiene ese vacío porque la Torah es el alma de la manera de cómo nosotros nos conectamos con Dios. Entonces, por eso, básicamente, tenemos dos fiestas. La fiesta de Pesach y la fiesta de Shavuot, para conectarnos con estos dos fundamentos esenciales y tan profundos, que uno es Dios eligió a una nación, a un pueblo, que es Israel, definiéndolo como el corazón de las naciones, como el centro de las naciones, como la columna vertebral espiritual de las naciones, por un lado. ¿Bien? Por otro lado, subimos paulatinamente en los peldaños de la cuenta del Omer para que al final estemos listos y preparados para Matan Torah, para poder recibir la Torah, donde ahí podemos intensificar y básicamente reforzar la emuná, la fe. Podríamos decir de que hay dos tipos de fe. Hay una emuná, que es una emuná simple, una emuná natural. Cuando estuvimos en Egipto, vimos la mano de Dios, vimos los grandes milagros, y eso por supuesto nos dio la emuná, la fe en el Todopoderoso. Pero cuando llegamos a Shavuot, ahí escuchamos la palabra de Dios, escuchamos los mandamientos. Cuando estuvimos en Egipto, vimos la mano de Dios. No escuchamos la palabra de Dios. Vimos la mano de Dios en las plagas, en la partición del mar, y eso nos dio el primer, el primer peldaño de nuestra emuná. Pero Dios quiere que nosotros reforcemos la emuná, que la desarrollemos, que la profundicemos. Y eso lo adquirimos en Shavuot. Porque en Shavuot no solamente vimos la mano de Dios, sino que ahora escuchamos la palabra. Es mucho más poderoso, mucho más profundo, ¿sí? Digamos, para
compararlo de alguna manera, ¿sí? Salvando las diferencias, porque realmente todo esto no son conceptos físicos, sino son conceptos divinos. Pero si una persona ve la mano de alguien, una persona ve que una persona hace algo, bueno, lo vio haciendo algo y eso le da una pauta de quién es esa persona. Sí, hizo tal cosa, hizo una cosa, hizo un utensilio, hizo un instrumento, pero luego esa persona empieza a hablar y a dirigirse a él y a expresarse. Entonces, por supuesto que ahora la forma de cómo reconocer a esa persona es mucho más fuerte, porque ahora estoy escuchando posiblemente por qué hizo ese utensilio, cómo lo planificó, cómo lo hizo, qué sabiduría utilizó para realizarlo. Y eso quizás puede ser la diferencia que hay entre Shavuot y Pesach. En Pesach vimos la acción divina, la mano divina, cómo Dios maneja la naturaleza, cómo transforma el agua en sangre, y cómo maneja los astros, y cómo maneja los animales, etcétera, etcétera, y cómo maneja el mar y lo parte. Pero en Shavuot ya no vimos los actos de Dios, vimos la palabra divina, cómo Dios habla, cómo Dios nos ordena, cómo nos da sus reglamentos. Entonces ahora el nivel de la emuná ya se acrecienta, ya crece, ya es en otra dimensión. Entonces, de alguna manera, esas son las dos formas de entender qué es Pesach y Shavuot. Una, Israel, la otra es Torah, los dos lados de la moneda. La otra es que en Pesach adquirimos una emuná en una dimensión más simple, más natural, mientras que en Shavuot esa dimensión de emuná se acrecienta y se transforma en una emuná más analítica, más profunda, más intelectual, más eh, profunda, básicamente. Muy bien. Entonces, eh, nosotros pasamos 7 semanas. ¿Y qué pasan en esas 7 semanas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde Pesach hasta Shavuot? Nuestros profetas comparan a la relación de Israel con su Dios como la relación de un novio con su novia. Hatán de Calá. Así está escrito en el libro Isaías 62:5. Así está escrito en el profeta Jeremías 2:2. Y ahí encontramos versículos que de alguna manera manejan y especifican la relación de Israel con Dios como la relación del novio con la novia, de la novia con el novio. Cuando Dios nos saca de Egipto, básicamente hay un compromiso. Ustedes saben, antes de matrimonio hay compromiso. El compromiso es, básicamente, nosotros nos apalabramos y decidimos de que queremos aquí hacer una relación seria. Cuando ya nos sacó de Egipto, él dijo, yo tengo un compromiso con ustedes y ustedes conmigo. Esa es la relación de la salida de Egipto. Porque en el momento que Dios decidió, yo no tengo, yo soy Dios de toda la existencia, soy Dios de todos los pueblos, pero yo tengo un compromiso especial con ustedes y por eso los saqué a la libertad. Entonces esa es la primera conexión, la primera relación que empieza básicamente a darse el primer paso para el matrimonio entre el novio y la novia. ¿Sí? Cuando llega Shavuot, subimos en la relación. Ya no es el compromiso, ya es el matrimonio propiamente dicho. Ese es el día de Matan Torah, el día de la entrega de la Torah,
porque desde ese momento tenemos una obligatoriedad absoluta de mantener nuestra fidelidad a nuestro novio, a nuestro Dios. Y eso se dio en la fiesta de Shavuot, eso se dio en el momento histórico de la entrega de la Torah. Los sabios dicen que luego de que salimos de Egipto, todavía no pudimos recibir la Torah. Porque hay una pregunta. ¿Por qué hay que esperarse 7 semanas para recibir la Torah? ¿Por qué 7 semanas? Sales de Egipto, pues, te voy a dar un día de descanso para que puedas, ¿sí? Puedas acomodarte con tu familia al salir de Egipto, con tus burros, con tus cosas, con tus utensilios, en tu carpa, y después de eso, bueno, señores, adelante, vamos a recibir la Torah. Pero no fue así, no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque hay que esperarse 7 semanas. Mejor. Hay que esperarse 7 semanas, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel viene con una carga desagradable de impureza, de idolatría, de bajeza egipcia, y eso hay que quitarlo. Esas cáscaras que se adhirieron a nuestras almas, a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a nuestros corazones, no pueden recibir la Torah, porque esas asperezas contradicen a la Torah. Entonces, por ese motivo, tenemos que estar 49 días trabajando para quitar 49 niveles de impureza, así dicen nuestros sabios. El pueblo de Israel en Egipto bajó en 49 niveles de tuma, de impureza. Que si nosotros hacemos la cuenta, estamos a un nivel del nivel 50. Los sabios dicen que el nivel 50 simboliza prácticamente la asimilación total y absoluta del pueblo de Israel. O sea, cuando Dios saca a Israel de Egipto, está sacando a un pueblo prácticamente en coma espiritual. 210 años viviendo en un ambiente, en una sociedad idólatra, materialista, etcétera, es su influencia. Dijimos en algún momento de que cuando el pueblo de Israel está pasando el Yam Suf, el mar, y las aguas se parten y dejan pasar a Israel y luego se vuelven a juntar e hunden a los egipcios. En el momento de la partición, el Midrash dice que las aguas se quejaron con Dios. ¿De qué se quejaron? Se quejaron de una injusticia. ¿De qué injusticia? ¿Por qué vas a hundir a los egipcios y vas a salvar a los israelíes? Estos son idólatras y estos son idólatras. Esas son las palabras del Midrash. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Sale como un pueblo idólatra. Porque eso fue lo que absorbió durante esas generaciones en Egipto. Entonces, las aguas no perciben que hay aquí una diferencia y por eso se quejan y le dicen a Dios, perdón Dios, ¿por qué esta injusticia? ¿Qué diferencia hay? Si hundes, hunde a todos. Y si no hundes, no hundas a nadie. Pero ¿por qué a estos sí y a estos no? ¿Estos que tienen coronita? ¿Qué diferencia hay? No. La diferencia es de que hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que en Egipto la idolatría es innata, es natural. Eso es parte de la esencia de la idiosincrasia del egipcio. Pero en Israel, la idolatría es algo ajeno, es algo adquirido, no es algo
del DNA del pueblo de Israel. El DNA de Israel es Abraham Avinu, es la fe en Dios, es Isaac, es Jacob, es las tribus. Pero nos enfermamos, nos contagiamos de la idolatría egipcia. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo en que alguien tenga una enfermedad crónica en su esencia, o alguien que se contagió y pues lo que hay que hacer es curarlo. Bueno, 49 días del Omer es el tratamiento curativo para quitar todas esas impurezas. Y por eso a los egipcios se los hunde y a los hebreos no. Porque las aguas lo único que ven es la capa externa. En la capa externa se ve aquí dos idólatras. Pero Dios conoce la capa interna. Dios conoce la capa del egipcio y la capa del hebreo en su esencia, en su alma. Y por eso les dice a las aguas, ustedes ven solamente la superficie, pero yo tengo un retinal, yo tengo ojos biónicos y yo sé quiénes son estos y quiénes son estos. Y lo que se ve por fuera no es lo que hay por dentro. Ah, hay suciedad por fuera, déjenme a mí, yo me voy a encargar. Yo voy a curar, yo voy a limpiar. Eso fue lo que permitió recibir la Torah. Ejemplo, tú quieres darle a una persona agua fresca, pero el vaso está sucio. Entonces, el vaso es vaso, el agua es agua pura. Pero si dentro del vaso hay suciedad, hay barro, hay tierra, entonces el agua se va a ensuciar. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Primero hay que limpiar el vaso, hay que limpiar el utensilio para que pueda recibir las aguas puras. Ese es el pueblo de Israel. El vaso, el utensilio que tiene suciedades externas. El vaso como vaso, es puro, no hay ningún problema, pero por fuera, por su capa externa, tiene ahí grasa o tierra o barro que no le permite recibir las aguas puras y las va a ensuciar. Entonces Hashem nos dio 7 semanas para poder ir quitando esas grasas, esa tierra, y luego partir de su agua bendita, de su Torah, en la fiesta de Shavuot. 7 semanas. ¿Por qué 7 semanas? Porque el número 7 representa la dimensión de la naturaleza. La semana tiene 7 días. El mundo fue creado en 7 días. Si ustedes se fijan, todo lo que es materia, ¿sí? La materia. ¿Cuántos lados tiene esta materia? Lo que yo tengo en mi mano. ¿Cuántos lados? 4, es una ¿No? bandeja, Rap. Sí, es la bandeja de la Ah, computadora. el Usted teclado. dice 4 lados. No, error. No, esto no tiene 4 lados. ¿Cuántos lados tiene? 6 lados, Rap. Muy bien. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mundo material tiene 6 lados. Esa es la materia. Y por eso tenemos 6 días de trabajo.
donde manipulamos, manejamos, actuamos y trabajamos. Pero llegó el séptimo día. El séptimo día no se trabaja. La Torá le encomendó al pueblo de Israel que debe descansar, que debe dejar de manipular la naturaleza. Eso es básicamente en los 6 lados lo que hay en el interior, lo que no se ve. Yo veo los 6 lados, pero hay un punto interno que es el que conecta los 6 lados, que es básicamente el alma, la parte espiritual, el interior. Ese es el Shabbat. El Shabbat es el día de santidad. Es el alma de la naturaleza. Entonces, los 7 días de semana tienen cuerpo y tienen alma. El cuerpo, así como nosotros, las personas, tenemos cuerpo y alma, también los días, el tiempo. El tiempo tiene cuerpo y tiene alma. Los 6 días de la semana son el cuerpo del tiempo y el séptimo día es el alma del tiempo. Y por eso en el día del alma hay que elevarse a la dimensión del alma. Y no se puede uno rebajar a la dimensión física. Por eso están prohibidas las 39 tareas que la Torah prohibió en el día de Shabbat. Pero, ¿qué número viene después del 7? El 8. ¿Qué significa el 8? El 8 simboliza la metafísica. No hay octavo día. Cuando termina la semana empezamos a contar otra vez. 1, 2, entonces, ¿qué es el 8? El 8 es la... Si hasta el 7 estamos en la dimensión física, cuando llega el número 8 estamos en la dimensión metafísica. La Torá es la dimensión metafísica. Por eso se entregó luego de 7 semanas. 7 por 7. 49 días. O sea, materia multiplicada en materia 7 por 7, en todo su esplendor, en todos sus niveles. Pero el mundo no acaba ahí. El mundo no acaba en el séptimo día, sino que se nutre de una dimensión metafísica. La dimensión metafísica es la del número 8, o en este caso del número 50, que es 7 por 7, 49. El judío, el hebreo, el yehudí, tiene que hacer un pacto con Dios, la circuncisión. ¿Qué día la hace? El octavo día, Rab. La circuncisión se hace el octavo día, después de que nació el bebé. ¿No? ¿Por qué en el octavo? Hazlo el séptimo, el sexto, el noveno. ¿Por qué el octavo? Porque Dios, cuando hace el pacto con el pueblo de Israel, les dice, ustedes desde este momento tienen que entender que no son una nación que pertenece a este planeta. No, cuando ustedes viven en este planeta, son parte de este planeta, pero ustedes son como aquella película, ¿no? Del extraterrestre que llegó, ¿cómo es? O E.T., ¿no? ¿Cómo era esa... Sí, ti. ¿Sí? ¿Eh? Sí, ti. O sea, sí. Mejor. Entonces, el alma del pueblo de Israel es un alma que su procedencia es extrasensorial, es metafísica. Dios la introduce en el mundo físico, en la carne, en la materia. Nosotros tenemos que entender de dónde parte esa neshama,
es sano. Y Dios nos enseña que cuando creó al hombre, introdujo en él un hálito de vida, un espíritu, una neshama, que luego básicamente se manifiesta principalmente en el pueblo de Israel, el tema de la Torre de Babel, de las 70 naciones, sin entrar en todo el embrollo histórico. Entonces, la esencia de este pueblo es la metafísica. Y por eso el pueblo de Israel es un pueblo eterno, que básicamente es indestructible. El pueblo de Israel hace mucho que tendría que haber dejado de existir. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Sí, ¿cuántos chinos hay en el mundo? ¿Saben cuántos chinos hay? ¿Cuántos hay? 2.000 millones, no sé, 1.500. ¿Sí? ¿Por qué son tantos? Porque los chinos vivieron siempre tranquilos, nadie los persiguió, nadie los mató, nadie los incluyó. Entonces, se multiplicaron, y no hubo ningún problema. El pueblo judío, desde su infancia, desde su natalidad, desde que nació, es un pueblo perseguido. A Abraham lo persiguieron, a Isaac lo persiguieron, a Jacob lo persiguieron, Isaac su hermano, y después en la historia, hasta nuestros días, el pueblo Israel es un pueblo perseguido. Quieren cristianos, quieren musulmanes, quieren cruzadas, quieren inquisición, quieren pogroms, quieren holocausto, lo que quieran, ¿sí? Estudien toda la historia del pueblo judío. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, un pueblo 2000 años esparcido por todos los puntos cardinales. ¿Qué pueblo aguanta 2000 años fuera de su tierra, asimilándose a otras culturas, a otros pueblos? Entonces, cuando alguien le pregunta a un historiador, explícame cómo es posible que el pueblo judío siga existiendo, la respuesta es, no se puede explicar. No hay explicación. O sea, si yo me baso en los parámetros de la ciencia de la historia, el pueblo judío no tendría que existir. Entonces, ¿por qué existe? Por un solo motivo. Porque el pueblo de Israel es extraterrestre, por ese motivo. Porque es un pueblo conectado con la eternidad, con Dios, con la Torá, con el número 8, con la metafísica. Si el pueblo de Israel sería puramente físico, entonces estaría enmarcado en las leyes de la naturaleza y por eso tendría que haber desaparecido, no ayer, hace muchos años, cientos de años. Lo único que hace que este pueblo siga en existencia es su dimensión metafísica. Y por eso las naciones que trataron de exterminar al pueblo de Israel siempre lo van a poder lograr casi, pero no más que casi. Porque lo físico se puede exterminar, pero lo metafísico, lo espiritual no. Y esa es la dimensión de la Torah. Y esa es la dimensión del 8. Y esa es la dimensión de Shavuot. Entonces, esa es básicamente la idea de estas 7 semanas de purificación, de elevación, que nos permiten ir poco a poco conectando con Dios.
Muy bien. El segundo nombre de esta fiesta es la fiesta de la siega, de la recolección, Katsir. La fiesta de Pesaj cae en la primavera, donde todo empieza a florecer. Empiezan los primeros brotes. En Shavuot ya empezamos a recolectar. Y en Sukkot, la tercera fiesta de peregrinación, ya básicamente terminamos de recolectar lo último que queda en el campo. Eso también nos enseña cómo la Torah está conectada con Eretz Israel, porque esto solamente funciona en Eretz Israel, de acuerdo a los climas a las estaciones de Israel. ¿Sí? La primavera es de acuerdo, Pesaj es de acuerdo a la primavera de Israel, y la recolección es de acuerdo a la recolección de Israel, y la finalización de la recolección al final del verano, cuando va a empezar el otoño, es en Israel. Pues aquí vemos también la conexión de las festividades de la santidad del tiempo con la santidad de la tierra de Israel. O sea, las fiestas por naturaleza, no quiere decir que los Yehudim en la diáspora no tienen que festejar estas fiestas, pero cuando un judío que vive, no sé, en Sudamérica, en Argentina, usted dice, la fiesta de la siega. ¿Qué siega si tú estás ahí ahora en la mitad del invierno? O sea, ¿qué siega de qué? ¿De qué recolección estás hablando? Pero yo cuando estoy aquí en la tierra prometida, en el de Israel, ahora estoy en la época de la recolección. O sea, el tiempo funciona con la tierra con el tiempo, con el clima, todo básicamente se conecta. El proceso de cómo funcionan las estaciones, nosotros lo vemos como un proceso natural, pero que esconde, como en todo, la dimensión espiritual. Esto ustedes lo tienen que entender muy bien. Lo físico siempre es la capa externa que esconde la capa interna. No de vez en cuando, siempre. El cuerpo es la cáscara, es la dimensión superficial, pero que en realidad esconde y cubre la dimensión espiritual. Y yo hasta diría al revés. Por cuanto que en la dimensión interna ocurre lo que ocurre, así se manifiesta en la superficie. Estuve estudiando el otro día, estoy estudiando un libro que se llama Reshit Chochmah, y él habla ahí de los sentidos. ¿Quién ve? Cuando nosotros vemos, ¿quién está viendo? El alma, Rab. Muy bien, excelente. La gente piensa que el cuerpo ve. ¿Qué prueba tienen de que el cuerpo no ve? El sentido, Pónganle a una Rab. persona muerta. Una persona muerta que tiene ojos, ¿ve? No, Pero para tiene nada. ojos. Para nada, pero tiene ojos, ahí están los ojos. Entonces, ¿por qué no ve? Porque no tiene vida. Porque ya está muerto, ya cumplió su fase. Claro que me importa, pero si están los ojos, aparentemente el cuerpo ve. Entonces, si tiene los ojos, tiene que ver. No. ¿Por qué no ve? Porque los ojos no ven. Los ojos son los medios para que el alma pueda ver. Los ojos son el instrumento físico que Dios creó para que el alma interior pueda observar. Y por eso hay que cuidar tanto los ojos, de no ver basura, de no ver cosas indebidas. Porque si tú ves cosas indebidas, estás ensuciando, no tus ojos, estás ensuciando tu alma.
No, pero eso es aparte. Eso solamente lo traje a acotación. Entonces, ¿qué significa que empieza la primavera? ¿Qué significa que comienza la recolección? Que hay renovación, que hay crecimiento, que hay florecimiento. Y esa es la idea de la Torah. La Torah es el florecimiento de la existencia. Es el desarrollo de la existencia. Ustedes solamente pónganse a pensar, ¿qué sería el mundo sin la Torah? ¿Qué sería el mundo sin el versículo respeta a tu padre y a tu madre? ¿Qué sería el mundo? ¿Qué sería el mundo sin el versículo amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué sería el mundo sin no matarás, no codiciarás? ¿Qué sería el mundo? Entonces, con eso el mundo está en problemas. Pero si eso no se hubiera entregado en la existencia, por lo menos la gente sabe que no hay que matar. Sabe, a veces, o muchas veces, su instinto sangriento lo hace matar. Pero hay algo en el interior, a veces muy en el interior, que le dice, esto no está bien, esto no se puede, esto es malo, esto es maligno, esto es cruel, esto es inhumano. Muy bien. Entonces, primavera, recolección, desarrollo. El mundo natural se va desarrollando y el mundo espiritual también. El alma se desarrolla. Y esa es nuestra obligación, de ayudarle a desarrollar. El tercer, ¿sí? Y así como los eh, agricultores recolectan el fruto de su esfuerzo en esta época, así también espiritualmente, el pueblo de Israel, luego de 7 semanas, logra recolectar los frutos espirituales que son las mitzvot, los preceptos, las obligaciones que Hashem nos da en la Torah. Las mitzvot son frutos. Hay frutos físicos y hay frutos espirituales. La fiesta de las primicias, tercer nombre. Primicia. ¿Qué es la primicia? La primicia es lo primero. El primer punto, cuando sale un primogénito. El primogénito es la manifestación de la primera fuerza seminal del hombre y del óvulo de la mujer que se manifiestan en un ser humano. Ahí empieza todo. Ahí empieza el proceso del nacimiento. La abertura de la matriz de la mujer. Ese es el primogénito. En los frutos también hay primogénito. El primer fruto que brota en el árbol. La primera fuerza que se manifiesta. El fruto en el animal. Básicamente tenemos mitzvot de primogénitos en todo el mundo natural. En el hombre, en los animales, en los frutos. Y todos se conectan con el Beit HaMikdash. Originalmente los que tendrían que servir en el templo no son los sacerdotes, sino los primogénitos. ¿Y por qué no sirven los primogénitos? Porque pecaron en el becerro de oro. Entonces Dios dijo, ahora yo necesito un equipo especial para servir en el templo, que son los Kohanim, los sacerdotes. Pero originalmente en cada familia tendría que haber un sacerdote. ¿Quién es el sacerdote de la familia? El primogénito. Y por eso hay que redimirlo. Porque
porque el primogénito tiene una naturaleza espiritual de nacimiento, que es prácticamente sacerdotal, que es de Cohen. La fiesta de Shavuot también tiene esa gran fuerza. Fuerza del comienzo, de la manifestación de la fuerza espiritual en el mundo. El mundo tiene un comienzo físico y un comienzo espiritual. El comienzo físico fue Bereshit. El comienzo espiritual fue 2448 años después, cuando recibimos la Torah. Y ahí se manifestó para qué Dios creó al mundo. ¿Cuál fue el motivo? Dios no creó el mundo para que en el mundo haya simplemente seres humanos y animales y vegetales y que vivan. El mundo tiene una meta, tiene una finalidad. Y esa meta es la meta de la conexión con el Creador. Entonces, Shavuot tiene una dimensión de primogenitura, de comienzo. Aquí todo empieza. Esos son los tres nombres de la Torah. Los sabios le dieron un último nombre, y con esto vamos a terminar. Atzeret. La palabra Atzeret, interesantemente, es un nombre que se aplica a otras festividades, al último día de Pesach y al octavo día de la fiesta de Sukkot, que se llama Shemini Atzeret. Entonces, primeramente hay que entender qué significa Atzeret. La palabra Atzeret en hebreo es Atzor, es para, hasta aquí. En los carteles que hay en las calles, en algunos lugares, aparece esa palabra Atzor. ¿Qué para? ¿De qué paramos? Paramos de trabajar, paramos de hacer tareas y nos juntamos para festejar la fiesta. ¿Qué? Hacemos Yom Tov. ¿Qué? Entonces la fiesta de Shavuot, de alguna manera, tiene que ver con ese punto. ¿Por qué? Porque hubo un momento en la historia que Dios dijo, ahora todo para. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando Dios se reveló en el Sinai y dijo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. En el Talmud aparecen sí, enseñanzas de que en ese momento no hubo un pájaro que hizo pío y no hubo una vaca que dijo mu. El mundo se quedó en absoluto silencio para escuchar en toda la existencia, en todo el planeta, y no solamente en este planeta, en todos los planetas. La palabra divina, yo soy Dios, tu Dios. Para eso hay que parar, hay que escuchar, hay que poner atención. Y eso se logró, con esto quiero terminar, por algo muy importante. Los sabios de Israel dicen, aprenden en los versículos, que la estadía en el desierto durante 40 años no siempre fue maravillosa, no siempre fue positiva. En los 40 años hubo disputas, hubo conflictos, hubo problemas, hubo pecados. Pero hubo un momento en el cual el pueblo de Israel estuvo absolutamente unido como una sola alma, y eso fue en el momento de la recepción de la Torah. La unidad.
tan importante. Y eso nos permitió recibir la Torah también. Y por eso, la entrega de la Torah que antecede a la existencia, la palabra divina que dice yo soy Dios y aquí las cosas se hacen como yo mando. Y el contacto con Él y la unidad, todo eso exige de parar, de ahora dejamos todo por un lado, dejamos el trabajo, dejamos los quehaceres, dejamos nuestras tareas y nos juntamos para escuchar la palabra de Dios, para conectarnos con Él, para elevarnos, para unirnos, para perfeccionarnos. Ese es el concepto de la palabra atzeret, parar. Entonces los sabios nos quisieron enseñar qué es lo que hay que hacer para lograr elevarse a la dimensión de Shavuot, de la fiesta de Matan Torah. Eso es un poco en resumen lo que simbolizan estos nombres grandiosos de nuestra fiesta y que de alguna manera nos hacen entender qué es esta fiesta, porque los nombres enseñan. Los nombres no son simplemente formas de llamar a las cosas, sino que esconden y tienen un fondo y una enseñanza. Y esa es la enseñanza que yo creo que podemos sacar de los 4 nombres de la fiesta de Shavuot. Entonces, que tengamos una buena fiesta, un buen Shabbat, un buen fin de semana. Y con la ayuda de Dios nos encontraremos por este mismo canal, a la misma hora, en este programa, Bezrat Hashem, en 7 días. Gracias, Rab. Baruch Excelente. Hashem, gracias. Baruch Hashem. Muchísimas gracias, Rab. Muchas Bravo. gracias. Excelente clase, Rab. Excelente clase. También.